Hola, este es un podcast de la Iglesia Evangélica Revive. Tenemos 30 minutos en esta mañana para ver el capítulo 5 de Mateo. Así que imposible. No puedo explicar en 30 minutos todo el capítulo. Entonces, lo que vamos a hacer es un resumen rápido de todo el capítulo y luego nos vamos a centrar en lo que todos conocemos como las bienaventuranzas. Este capítulo 5 me recuerda un poquito al libro de Proverbios, porque encontramos en todo el capítulo muchos temas. No en plan refrán, como los proverbios, sino temas un poquito más desarrollados. Pero hay bastantes temas en esta mañana. Entonces, para ver un poquito un resumen del capítulo 5, os quiero bosquejarlo así. Son consejos para una vida feliz. Porque recordad que el Señor Jesús comienza uno de los sermones, de las predicaciones, de los discursos éticos más importantes que vamos a encontrar prácticamente en los evangelios. Y él está hablando de algo muy importante que para los griegos eran los macarismos. Y uno dirá, ¿y qué es eso de los macarismos? Pues es que la palabra que vamos a ver hoy, que aparece ahí, bienaventurados, bienaventurados, es la palabra macarios, ¿sí? Y esa palabra la usaban los griegos para hablar de la felicidad que solamente los dioses podían tener. Entonces, aquí el Señor Jesús está abriendo la puerta y usando esa palabra para decir, no solamente los dioses, como si existieran, ¿no?, pueden ser felices, sino que gracias al reino que yo traigo, ya se puede ser plenamente feliz. Y entonces está comenzando ese discurso ético. Pero, para resumir un poquito, en los versículos 1 a 12, que son los que nos vamos a centrar en esta mañana, vamos a aprender esto. Aprende a contentarte. Versículos del 13 al 16. Sé un salero y una lámpara para otros. Versículos 17 a 20. Vive lo que predicas. Versículos 21 a 26. Si te enfadas con alguien, arregla pronto el asunto. Esto luego lo podéis ver, lo podéis leer en casa, podéis ver los versículos, pero no tenemos tiempo para verlos en esta mañana. Versículos 27 a 30. Frena la lujuria para no caer en inmoralidad sexual. Versículos 31 y 32. Intenta que el divorcio no sea una opción para ti. Por eso pongo intenta. Versículos 33 a 37. Que tus palabras no necesiten jurar para ser creídas. Versículos 38 al 42. No busques venganza. Y versículos del 43 al 48. Al hombre malo se le vence con amor. Así vemos consejos para una vida feliz, que no podemos explicar todos en esta mañana. Al mensaje de hoy le iba a titular El secreto de la felicidad. De hecho, hoy hay un montón de libros de autoayuda que puedes leer y todos tienden hacia eso, hacia que cómo podemos ser felices. Sin embargo, le he titulado La receta del contentamiento. Primero porque no hay ningún secreto, porque este sermón ya lo predicó Jesús hace 2000 años y lo hizo públicamente. Y tercero, no es la felicidad, es decir, no son las circunstancias externas que nos pueden dar una felicidad temporal, sino que es un contentamiento interno que debemos aprender a tener en medio de las circunstancias. De ahí que el título sea este, ¿no? La receta del contentamiento. Entonces, antes de comenzar a ver los ingredientes que necesitamos, vamos a leer los versículos 1 al 12. Os lo voy a leer en una versión que acaba de salir justamente del horno. Se llama La traducción contemporánea de la Biblia. Y la puedes encontrar ya, por ejemplo, en aplicaciones como YouVersion. El que está detrás de esta traducción es un hermano, un biblista llamado Yatenzi Bonilla, ecuatoriano, que lleva muchos años trabajando en intentar
traducir la Biblia a un lenguaje contemporáneo. De ahí el título, ¿no? Entonces dice así: al ver Jesús a la multitud, subió a la montaña y se sentó. Luego se acercaron sus discípulos. Tomó la palabra y empezó su discurso ético. Plenamente felices los pobres que dependen del Espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Plenamente felices los que están profundamente afligidos, porque ellos recibirán la completa consolación. Plenamente felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Plenamente felices los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Plenamente felices los limpios de corazón, porque ellos experimentarán a Dios en sus corazones. Plenamente felices los promotores de la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Plenamente felices los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Plenamente felices sois vosotros cuando por mi causa os calumnien, os persigan, os agredan y ejerzan toda maldad contra vosotros. Alegraos y estad radiantes de felicidad, pues el premio que recibiréis en el cielo es mucho más grande, porque así persiguieron a los profetas antes de vosotros. Y de esta forma nos encontramos aquí con estos ingredientes que he titulado así del contentamiento. Tenemos que pensar que este discurso ético no tiene sentido en el mundo en el que vivimos. Aunque sí lo podemos aplicar, está hablando de otro reino. El domingo pasado creo que fue que se nos recordaba que el llamado de Jesús y también de Juan el Bautista o el Bautizador fue: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces ese reino que se acerca está compuesto de una serie de factores, una forma de ser y de vivir, una conducta, un comportamiento que es diferente a los reinos de este mundo. Por eso aquí leemos cosas que no nos cuadran. Por ejemplo, ¿cómo voy a estar yo radiante de alegría cuando me están persiguiendo, cuando me están agrediendo, cuando me están insultando? Es que eso es algo que el Espíritu de Dios puede hacer en nuestra vida. Como por ejemplo Pablo y Silas cuando estaban en aquel calabozo y de una forma totalmente sobrenatural ellos empiezan a adorar a Dios y a alabarle con himnos. Eso no es algo que sale del hombre natural, es algo que produce el reino de Dios en nuestro corazón. Entonces, lo primero que vamos a hacer en esta mañana es el primer ingrediente que vamos a usar, y que es este, mira. Necesitamos 500 gramos de salvado integral. No sé si estás entendiendo un poquito lo del salvado. Salvado integral. Entonces, este salvado lo vamos a ir preparando un poquito. No es que me estoy deshaciendo de él porque no sirve, ¿no? Que siempre hacemos esto cuando tiramos algo que no sirve. Simplemente lo que vamos a hacer es cortarlo en trocitos para ahí echarlo aquí en el bol este. Sí, ahí está. Ya echamos el primer ingrediente. Porque ahí dice los pobres en espíritu. ¿Y de qué está hablando esto? Bueno, había muchos pobres en tiempos de Jesús. A veces nos sentimos como si nos hubieran tirado al contenedor de la basura. A veces nos sentimos como que no servimos para nada. Pero tú sabes que a Dios le encanta rebuscar en los contenedores. Y cosas que para otros no sirven, Dios las saca de allí y las restaura. Y es por eso que Dios lo que está haciendo aquí es hablar de pobres en espíritu. Esto no significa que no tenían personalidad o que no tenían carácter aquellas personas. Tiene que ver con la humildad, con la pobreza del espíritu. Sabéis, en el Nuevo Testamento, en el griego, cuando se habla de pobreza, no solamente se hace referencia a una condición económica, sino que también la pobreza tenía que ver con la piedad. Muchas veces que se habla de los pobres, se habla de esa humildad y de esa piedad de reconocer que la autosuficiencia nos sirve y que necesitamos a Dios.
Por eso el Señor está mostrándoles a aquellas personas que estaban ya muy oprimidas por el Imperio Romano y que muchos de ellos vivían en la pobreza, que lo importante era la pobreza de espíritu. Es decir, ¿qué tienes tú para ofrecerle a Dios? Y ellos decían, yo no tengo nada, porque no me puedo comparar con los fariseos. Y entonces Jesús decía, eso es lo que tienes que tener. Reconocer que no tienes nada, reconocer que eres pequeño de espíritu, que eres pobre de espíritu. Y entonces las personas que son humildes espirituales, como los niños, que dependen totalmente de sus padres, están en la situación perfecta para recibir lo que Dios les puede dar. Por eso dice, de ellos es el reino de los cielos. Los fariseos, los escribas que decían, ¿cuánto tenemos nosotros para ofrecer a Dios? No estaban preparados para la salvación. Sin embargo, los pobres de espíritu, las personas que reconocían su necesidad, su mendicidad espiritual, porque esa palabra griega que aparece ahí para pobres es una palabra que significa acurrucarse. Es decir, cuando ves un mendigo, una persona que está acurrucada, estirando su mano para que alguien le supla su necesidad. Y esta es la actitud que debe tener un hombre o una mujer cuando quieren recibir de Dios y ser salvados integrales. Sí, necesitamos una salvación integral, no solamente del alma, sino de todo nuestro ser, nuestra mente, nuestras emociones. De eso vamos a ver ahora en el siguiente ingrediente. Pero hay que soltar el orgullo y la autosuficiencia para recibir el regalo de la salvación. Y vivimos en un medio ambiente, en una época de materialismo, de individualismo, en Europa, donde no necesitamos a Dios. Y si Dios se murió, da igual, porque no le necesitamos. Tenemos todo lo que necesitamos. Y esa no es la forma en la que Dios va a buscar un corazón. Necesitamos reconocer nuestra pobreza, nuestro pecado, nuestra basura interna, para que Dios nos cambie. Bueno, vamos a usar otro ingrediente que también necesitamos y es una taza de restauración. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú sales de una bolsa de basura o de un contenedor de basura, ¿cómo estás? ¿Crees que estás limpio y que estás perfumadito como venimos los domingos aquí? No. Entonces necesitamos restauración. Muchas veces venimos al Señor con un montón de cicatrices, o más bien heridas abiertas, que necesitan ayuda. Por eso dice ahí, felices, macarios, bienaventurados, dichosos, plenamente felices los que lloran. Porque cuando venimos al Señor y reconocemos nuestro dolor, reconocemos los errores de nuestra vida, reconocemos cuántos fallos y cuántos pecados tenemos y que no nos merecemos la salvación. Y venimos llorando. Y Dios entonces nos restaura y nos limpia la basura. Y de algo que no servía y que se iba al basurero eterno, al fuego eterno, Dios hace una obra de arte y nos saca de ese contenedor para restaurarnos, para pintarnos. El Espíritu Santo es especialista en consolar el corazón. ¿Cuánto necesitamos consuelo hoy las personas? ¿Cuántas personas van, por ejemplo, a la farmacia? Digo porque tenemos cada vez más farmacéuticos y estudiando farmacia todavía, no solamente a buscar una medicación, sino a decirlo con otras palabras, pero a decir, oye, quiero estar un tiempo aquí charlando contigo, ¿verdad? O vas al médico a veces, pues porque hace bien compartir las penas. Y es que me duele aquí. Y el simple hecho de hablar y de relacionarse y de que alguien te escuche ya parece que te consuela un poquito. Pero si queremos un consuelo completo de nuestra vida, necesitamos el Espíritu de Dios. Nuestras heridas pueden ser muy profundas y necesitamos la restauración que Dios puede dar. Por eso, qué felices son aquellos que están llorando, porque lo que les espera es el consuelo
el consuelo de un reino precioso que está por venir y que de hecho ya llegó con Cristo y que de hecho ya comenzó con la resurrección de Jesús. Algunos dicen que el reino es algo venidero, pero el reino se acercó con Cristo y se instauró con la resurrección de Cristo, solo que no es visible todavía. Solo en unos cuantos millones de personas cristianas que estamos en este mundo y que vivimos el reino. Pero aún falta que Cristo venga a la tierra para instaurar por fin ese reino literal y hacer de este mundo lo que siempre tuvo que haber sido, un jardín. Tercer ingrediente, necesitamos 2 cucharadas de bondad. Así que vamos a echar aquí 2 cucharaditas de bondad. Vamos a ir removiendo esto que ya empieza a oler bien, ¿eh? Se diría en gallego, isto cheira que arrecende, ¿eh? que significa que huele bien, ¿eh? No que huele mal. Bueno, la bondad. El reino de Dios es totalmente diferente a los reinos de este mundo. En los tiempos en los que Jesús está hablando, ¿cómo se conquistaba la tierra? Ejerciendo violencia, injusticia. Hoy todavía, 2000 años después, los gobiernos siguen siendo iguales. Se usa la expropiación de terrenos, de propiedades, de forma injusta. Aquellas multitudes sufrían la opresión romana. Los violentos usurpan la tierra, pero los mansos la heredan. Es algo muy diferente. No sé, tal vez has vivido que te han expropiado un terreno y han dicho, no, es que por aquí tiene que pasar ahora una nueva carretera, así que te vamos a dar X dinero que para nada te va a compensar, pero es lo que hay. O lo tomas o lo dejas. Y el gobierno te quita algo que a lo mejor te llevó toda la vida a conseguir. Así es como funcionan los reinos de este mundo. Y si quieres algo, parece que tienes que buscarlo y forzarlo. Sin embargo, Dios nos dice, no te preocupes por los terrenos, no te preocupes por la herencia, porque yo te la voy a dar. Dios tiene una herencia para nosotros que la heredo si soy manso. No tengo que estar preocupado por las cosas materiales. La Biblia dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que quieres para este mundo, Dios te las va a dar. Por eso que son los mansos, no los violentos. Y era muy difícil ser manso en aquellos momentos, cuando los romanos tenían un pie sobre tu cuello. Sin embargo, Jesús muestra que la mansedumbre, como él decía, mirad y tomad ejemplo de mí que soy manso y humilde de corazón. Dios se encargará de hacer justicia contra los malos. Y recuerda que Jesús conquistó a sus enemigos muriendo, cediendo sus derechos. ¿Y cuánto nos cuesta eso a nosotros, verdad? Porque no es algo natural del ser humano. Es dejar que el amor de Dios fluya en mi vida y que sea Dios mismo el que reaccione, el que responda a las injusticias que me están sucediendo. Vamos a seguir adelante porque ahora necesitamos 200 mililitros de justicia. ¿Verdad que pedimos justicia? ¿Cuántas injusticias? Ya desde que somos niños y decimos, mamá, esto es injusto, ¿por qué a mi hermanito no sé qué y tal? Y llega la adolescencia y es peor todavía. Es injusto, ¿por qué le das este dinero y a mí menos? No, que tú eres más pequeño. No, porque no sé cuánto. Y así, las injusticias. Y esto nos va preparando para las injusticias de la vida. Los judíos cargaban con grandes injusticias por parte del gobierno. De hecho, algunos de ellos estaban tan mal que hasta, digamos, renunciaron a ser judíos y se convirtieron en publicanos, es decir, recaudadores de impuestos. Y eran odiados por sus congéneres, porque aún por encima de la opresión romana, ellos también les quitaban impuestos a sus propios hermanos judíos.
Así que la cosa estaba bastante mal. Había muchos pobres, con hambre y sed. Pero Jesús aprovecha todo eso para llevarlo al ámbito espiritual. Y dice, ya sé que tenéis hambre y sed, ya sé que estamos en una situación difícil, ya sé que estáis esperando la liberación romana, etcétera, etcétera, pero yo quiero que tengáis hambre y sed espiritual, de justicia, que es el gran problema de este mundo. ¿Cuántas naciones piden justicia hoy? Esta noche veía un documental sobre Venezuela. Maracaibo, la ciudad tan rica hace años y que hoy se ha convertido en un lugar donde, bueno, ¿qué podría decir yo si tenemos aquí venezolanos? Niños, miles de niños que tienen que cuidar de ellos, huérfanos. Hasta echaban unas imágenes de un bebé que lo iban a buscar allí a un lugar, se había muerto el niño y lo envolvían, lo metían en una cajita para ser sepultado, y así un montón de cosas por las injusticias del gobierno. Y como Venezuela, pues Cuba, pues y Rusia y Ucrania y las guerras y Gaza e Israel y todas estas cosas. Necesitamos justicia, pero no hay justicia si no hay alguien que la ejerza. Y no hay justicia si primero nosotros no somos justos. Dice ahí, los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. ¿Soy justo yo en lo que hago? ¿Soy justo en mi trabajo? ¿Soy justo en mi familia? Necesitamos un poquito más de ingredientes, un poco de jugo, pero no de limón, sino de compasión, de compasión. Y el Señor Jesús está diciendo ahí que a muchas personas también les mueve la compasión, pero a otros lo único que les mueve es el interés personal. A veces lo vemos, personas que a veces pues tienen muchas cosas en su vida y hasta pueden parecer personas que ayudan mucho a la sociedad, pero a veces es interés propio, de figurar, o quién sabe. Ahora, el reino de Dios es compasivo, completamente diferente a los reinos de este mundo, completamente diferente a las naciones en las que vivimos hoy. Desde el Antiguo Testamento, Dios dio leyes a su pueblo para cuidar de quién, del pobre, de la viuda, del huérfano, del extranjero. Eran leyes en su código, en su constitución, porque Dios siempre está preocupado por aquellos que sufren, porque Dios es un Dios compasivo. En el Antiguo Testamento, donde a veces decimos que es un Dios malvado, que enseguida viene para hacer daño y para juzgar y para destruir y es un Dios homicida. Bueno, hay que entender todo el contexto de esas cosas. Pero desde el Antiguo Testamento es un Dios compasivo. Y nosotros nos hemos acostumbrado a llegar a un semáforo y ver a una persona vendiendo pañuelos de papel. Pero ya lo hemos visto tantas veces que nos da igual. A lo mejor ya no bajo la ventanilla, o ya digo, no me molestes, que estoy escuchando alabanzas al Señor. ¿Dónde está nuestra compasión? Vemos noticias de guerras, de niños muertos, de trata de blancas, pero bueno, eso no va conmigo, no es mi problema. Y nos falta la compasión. Y ahí dice el Señor que los que tienen, que van a ser felices, los que tienen compasión o los que son misericordiosos, porque ellos mismos van a recibir misericordia. Un ingrediente más, le vamos a echar a toda esta receta aquí un diente de santidad. Sí. Tendríamos que hablar un día de lo que es la santidad, un mensaje solo de la santidad, porque a veces nos imaginamos la santidad como algo aburridísimo. Vamos a echar santidad aquí, vamos a remover un poquito, esto ya le queda poco. Las personas que seguían a Jesús no se caracterizaban por ser o por estar muy limpias, que digamos, y más en aquella época. Pero Jesús dice, lo importante no es que tengas las manos limpias.
Lo importante es que tengas el corazón limpio. ¿Veis cómo Jesús lleva todo el contexto social a lo espiritual? Y dice, no, yo no me preocupo como los fariseos o como los escribas de que hay que lavarse las manos todo el día y hay que cumplir los rituales. No, lo importante es que tengas el corazón limpio. Y ser santo es ni más ni menos que seguir el manual de instrucciones de nuestro fabricante. ¿Por qué a veces queremos ir contra nuestro propio creador? Dice el manual de instrucciones de nuestro fabricante que no es bueno tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Pues no las tengo. Y decimos, claro, eso es muy fácil. No, no es muy fácil, es muy difícil. Pero es lo mejor que puedes hacer. Y como eso, muchos otros temas que tienen que ver la santidad. La santidad justamente nos preserva de enfermedades, de corazones rotos, de malas compañías, de violentar a nuestro prójimo. Buscando la santidad, yo voy a ser mejor persona y también el prójimo le voy a ayudar mucho mejor. Y por eso, sin un corazón limpio, no se puede experimentar una relación con Dios. Porque la Biblia nos dice desde el principio que nuestro problema en nuestra raza humana es el pecado. Es la suciedad del corazón, nuestra rebeldía, nuestro apartarnos de Dios. Y solo Dios puede limpiar mi sucio corazón. Y el corazón afecta a los ojos. Porque si tengo el corazón sucio, no puedo ver a Dios. Pero si tengo mi corazón limpio y dejo que Dios me transforme, entonces sí veré a Dios. Un ingrediente más y necesitamos ahora cortar la paz en rodajas. Y la vamos a echar ahí en el bol porque aquella pax romana que estaba siendo predicada, como nos decía Quique el otro día, aquel evangelio se basaba en la guerra, en el reclutamiento de soldados. Hasta los judíos mismos hicieron una especie de grupo de guerrillas que se llamaban los celotes o los celotas. Y hasta Jesús mismo tenía uno de ellos, Simón, el celote, en su grupo de discípulos. Y ellos decían, si conseguimos matar a estos romanos desgraciados, vamos a traer la paz a Israel. ¿Ves? ¿Cómo queremos la paz en nuestro medio? Matando. No tiene sentido. Pero así es como es siempre en los reinos de este mundo. La militarización de las naciones hoy sigue los mismos principios. Si queremos paz, hay que matar. Dios está reclutando pacificadores, no mercenarios. La religión busca cruzados para que maten en nombre de la cruz. Dios busca crucificados para que den vida en nombre de Jesús. ¿Y yo que soy un pacificador? ¿O soy un guerrillero? ¿Cómo saber si eres pacificador o guerrillero? Bueno, vete conduciendo en la carretera y ya lo vas a saber. Ante la mínima injusticia vas a saber si eres pacificador o guerrillero. Cuando tu esposa te da un consejo, vas a saber si eres pacificador o guerrillero. Cuando un compañero de trabajo se aprovecha, ¿seré pacificador o seré guerrillero? Cuando un policía me multa, ¿cómo somos? Porque somos seres humanos. Pero si creemos en Cristo, el Espíritu Santo nos ha sellado y vivimos en un nuevo reino, nuestra forma de vivir tiene que ser completamente diferente a la que vivimos aquí. Además, ¿sabes cómo se le llama a los pacificadores? Hijos de Dios. Porque el diablo vino
a hurtar, matar y destruir. Pero Jesús vino a traer vida. Y todos aquellos que somos cristianos venimos a dar vida, a mostrar que somos hijos de Dios. Y el último ingrediente que tenemos en esta receta, pues es algo muy importante. Necesitamos una pizca de fe. Solo una pizca, porque Jesús dijo, si tuvierais fe como una montaña, diréis a este grano de mostaza, ¿cómo era? Si tuvierais fe como un grano de mostaza. Solo eso, no necesitamos gran cantidad de fe, sino la calidad de la fe y dónde está puesta. Y aquí ya estamos teniendo casi lista pues la comidita esta. ¿Sabes por qué? ¿Por qué un poco de fe? Porque ahí dice que va a haber personas que van a ser perseguidas simplemente por ser cristianos. Y sus discípulos y todos los siglos que vinieron después iban a ser grandemente perseguidos simplemente porque eran seguidores de Jesús. Y 2000 años después no eran 300 millones de personas perseguidas en el mundo por causa de su fe en Cristo. Solo porque soy cristiano. Pero aquí viene lo grande. Jesús dice, qué felices sois cuando estáis siendo perseguidos. ¿Cómo, Señor? A ver. Claro, por lo que os espera. Porque a Jesús también lo persiguieron, se burlaron de él, lo torturaron, lo mataron. Pero así como Jesús resucitó, nosotros también resucitaremos. Y viviremos con Cristo y viviremos en ese reino. Las burlas, las agresiones, el bullying espiritual o aún la muerte por causa de Cristo son muy injustos. Pero la fe en lo que nos espera y en quién nos espera hacen la diferencia. Las recompensas, las coronas, el premio y la persona maravillosa de Cristo compensan con creces todo el sufrimiento que podamos experimentar en este mundo. Bueno, ahora tendríamos que seguir con el versículo 13 del capítulo 5. Porque ¿sabes qué le hace falta a esta comida? Un poco de sal y un poco de luz. Por eso antes no había hornos, entonces decían luz porque es donde viene la energía. Dios ya sabe todo, por eso inspira así la Biblia. Bueno, esto ya está listo, Esto ya está listo. Ya tenemos algo preparado aquí. Ahora solo nos falta vivirlo, que es lo más difícil. Y esto es lo que quería compartir con vosotros hoy, la receta del contentamiento. La alegría va y viene, pero la actitud que yo tengo frente a las circunstancias y el hecho de alabar a Dios a pesar de que no entiendo nada, transforma mi vida en una vida de contentamiento. Y puedo estar llorando con una sonrisa. Es solo algo que Dios puede hacer. Y toda la gloria se la lleva el Señor. Las bienaventuranzas no son el secreto de la felicidad, sino la receta del contentamiento. Puedo sufrir hambre, pasar necesidad, experimentar guerras, injusticias, enfermedades, persecuciones y aún la muerte. Y nada de eso me va a hacer feliz. Pero sí puedo aprender a contentarme y a alabar a Dios a pesar de ello. Y recuerda en esta mañana, si verdaderamente quieres vivir contento, tienes que agregar a tu vida el ingrediente más importante, el básico, que es Dios. Oramos. Gracias, Padre, porque estas bienaventuranzas son algo que nos rompe los esquemas, Señor. No podemos actuar así como hombres o mujeres de forma natural. Es solamente al pensar en el reino de Cristo, en ese nuevo sistema de santidad, de organización divina, donde
este mundo va a ser como siempre tuvo que ser. Esa será la forma, Señor, pero todavía no lo vivimos. Pero podemos extender ese reino de una forma espiritual, hablando a otras personas de Jesús, haciendo que Él nazca en los corazones de las personas. Y un día, cuando Cristo venga, y ya queda poco, por fin podremos verle a Él, contemplarle, agradecerle y adorarle por lo que ha hecho por nosotros, y ser ciudadanos ciudadanos y miembros de un reino tan perfecto y tan maravilloso que no nos lo podemos imaginar. Por eso, Señor, que aún 2000 años después de esta predicación de Jesús, podamos ponerla en práctica e impactar y contagiar a otras personas, amar a nuestros enemigos y tantas otras cosas y consejos que tú nos das en este capítulo. Ayúdanos, Señor, a poner esto en práctica y que nuestra conducta y nuestro comportamiento hagan una diferencia en la sociedad. Y personas que pueden estar escuchando este mensaje en esta mañana, o en esta tarde o en esta noche, a través de las redes sociales, que puedan tener un encuentro personal con Cristo, el Rey del reino, su mismo Creador, aquel que sabe qué es lo que mejor les conviene. Gracias, Señor, por la salvación y por tu palabra en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar este podcast. Si quieres contactar con nosotros, escríbenos a iglesiaevangelicarevive@gmail.com. Puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube.